Ok. ¿Se me escucha bien? ¿Pueden hacer así? Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a compartir pantalla. Denme un segundito solamente. Perfecto. Bien, vamos a ver el proyecto sentido que queremos traspasarle a nuestros hijos. Bueno, una persona en su proceso de autoconocimiento pues puede estar observando aquellos puntos más importantes del recorrido vital, como por ejemplo serían la adolescencia, la infancia, y también podemos observar aquellas características condicionantes o rasgos que vienen con nosotros ya adquiridos, ¿no? A través del inconsciente familiar y de las herencias incrustadas en nuestra memoria celular. Mi nombre es Marcos Fernández, soy tetraterapeuta certificado y psicoterapeuta neurobiológico especializado en biosinapsis y medicina homeostática. Y hoy quería compartir contigo este tema tan interesante que tiene que ver con el proyecto sentido. ¿Pero qué es eso del proyecto sentido? Bueno, ¿cuál es el proyecto con el que fuiste diseñado y cuál es el sentido que le da ese proyecto a tu vida? Bueno, hoy quiero concentrarme en un periodo especial. Es un periodo de nuestra existencia muy relevante, que es el que va a poder marcar de alguna manera nuestra vida en muchos aspectos. Y estoy hablando del periodo de la concepción y la gestación. Y es lo que se conoce como proyecto sentido. Bien, ¿cuál es el proyecto con el que fuiste diseñado para tu vida? Pues antes de entender qué es el proyecto sentido y para qué fuiste programado, por así decirlo, debemos entender algunos puntos muy importantes en cuanto al funcionamiento de nuestro cerebro. En nuestro cerebro tenemos dos mentes, ¿bien? Tenemos la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente está asociada con la corteza prefrontal y el resto del cerebro se llama el inconsciente o subconsciente. Entonces tenemos consciente y tenemos subconsciente. Consciente y subconsciente. Y esta es la diferencia y esto es muy importante. El consciente es tu identidad, tu origen, tus pensamientos. Es decir, el consciente es quién eres, conectado con tus pensamientos y tu identidad. La mente consciente es creativa. Si te pregunto, ¿qué vas a hacer la próxima semana? Aún no ha sucedido, ¿verdad? Pero si piensas en eso, puedes crear tu futuro, ¿verdad? Y puedes decirme lo que vas a hacer. La mente consciente, como hemos dicho, es creativa. Pero escucha bien. La mente consciente tiene tus sueños, tus deseos y tus aspiraciones. Si te pregunto, ¿qué quieres? Me dirás, quiero tener una buena salud, quiero tener una buena relación, quiero tener un buen trabajo. Excelente. Todo eso viene de tu mente consciente. La mente consciente es también la semilla del pensamiento positivo y esta es la parte más interesante de la mente consciente. ¿Por qué? Porque puede viajar. Te pregunto, ¿qué harás la próxima semana? Y me dirás lo que harás. ¿Qué hiciste la semana anterior? Y me dirás lo que hiciste, ¿verdad? El punto es que la mente consciente no siempre presta atención, siempre está en movimiento. Y si la mente consciente no siempre presta atención, ¿quién lo está haciendo? Bueno, en ese momento, la mente subconsciente. ¿Y qué es la mente subconsciente? Bueno, la mente subconsciente es como un aparato que graba y reproduce, ¿verdad? Es como una grabadora. Graba algo y una vez grabado aprietas un botón y empieza a reproducirse una y otra vez todo lo que se ha grabado. Entonces, la mente subconsciente son los hábitos. ¿Bien? La primera vez que condujiste un coche, pues tuviste que usar tu mente consciente para prestar atención.
pero ahora llevas muchos años conduciendo tu coche. Y ahora puedes poner en marcha el coche, empezar a conducir y hablar con tu acompañante de aquí a tu destino sin prestar atención al camino. No es necesario. La mente subconsciente conducirá el coche. Ya le enseñaste cómo hacerlo. ¿Ok? Así que la mente subconsciente son tus instintos y tus experiencias. Puedes aprender programas por tus experiencias también, ¿no? Otras personas pueden poner programas en tu mente subconsciente sin ninguna experiencia personal. Puedes ir a la escuela y aprender sin tener ninguna experiencia personal aprendiendo el hábito. Y este es el punto importante. No son iguales. La mente consciente es una mente pequeña, podría decirse, ¿no? Puede procesar 40 impulsos nerviosos por segundo. La mente subconsciente puede procesar 40 millones de impulsos por segundo. ¿Te imaginas? La mente subconsciente es 1 millón de veces más poderosa. Este es el punto. La mente consciente tiene tus sueños y deseos y la mente subconsciente tiene los programas. Ahora, ¿quieres escuchar la mala noticia? Bueno, pues presta atención a esto. ¿Cómo hace tu subconsciente para formar tus decisiones? Y resulta que, de acuerdo con los científicos de neurología cognitiva, somos conscientes de solo el 5% de nuestra actividad cognitiva. ¿Qué significa? Sencillo. Tú solo controlas tu vida con tus anhelos y deseos el 5% del tiempo. El 95% de tu vida viene de los hábitos en la mente subconsciente. Entonces, así que lo que tú quieres es lo que está en la parte izquierda, ¿ves? Salud, alegría, amor, relaciones, trabajo. Lo que sea que tú quieres es la parte consciente. Y digo, sí, solo el 5% viene desde el cerebro consciente. Ahora, en la parte derecha tenemos, de la pantalla, ¿no?, el cerebro subconsciente. Y este es el mayor problema. Hay una historia de cómo entrenan a los elefantes en la India. Entrenas a un elefante muy pequeño, ¿no?, de medio metro de altura aproximadamente, y atas una cuerda a la pata del elefante y atas el otro extremo de la cuerda a un poste grande en el suelo. Y durante 2 o 3 meses dejas atado al elefante con la cuerda. Y cada día, este elefante, bebé, cuando se levanta, cada día trata de estirar la cuerda para liberarse. Y lo intenta cada día. Pero cuando pasan 2 o 3 meses, se dice, cuando la cuerda está a mi pata, no puedo ir a ningún lado. El tiempo pasa y el elefante ya no mide medio metro. Ahora mide 4 metros. Si le atas una cuerda a su pata y lo atas a tu casa, pues puede tirar tu casa abajo, ¿verdad? Es muy fuerte ahora el elefante. Y entonces, ¿qué haces para que el elefante no se escape? Le atas una cuerda en la pata y cuando la cuerda está en la pata, el hábito, la memoria, hará que una vez que la cuerda esté en su pata, el elefante pues ni siquiera intente moverse. Ya aprendió que cuando la soga está en la pata, no se mueve, no se puede mover. Mide 4 metros y no tienes ni siquiera que atar la cuerda a nada. Solo atarla a su pata. Una vez que siente que la cuerda está en su pata, el hábito se activa y no se mueve más. Bueno, pues nosotros somos como el elefante bebé. Durante nuestro desarrollo como niños, aprendimos limitaciones. Nos dijeron que no éramos buenos para ciertas cosas o que no podíamos hacer esto o aquello. ¿Y qué pasa? Lo creímos. Y nos hicimos adultos, ¿y qué pasó? Somos como el elefante. Atamos una cuerda a la pierna y no mira a ningún lado. Entonces, limitados estamos por la creencia de nuestro programa de desarrollo. ¿Y cuándo empezó este programa? Bueno, pues cuando estabas en el útero tranquilo, en el vientre de mamá. ¿Por qué? Porque las células del feto se alimentan ¿de qué? De la sangre de la madre. ¿Y qué hay en la sangre de la madre? Bueno, en la escuela aprendimos algo sobre nutrición, ¿verdad? Y aprendimos qué es una buena mamá. Una buena madre se alimenta bien, toma vitaminas y minerales y hace ejercicio. Y eso creará mejor nutrición para alimentar al bebé. Y me digo, sí, pero ¿sabes qué? ¿Hay algo más en la sangre que nutrición? Y la respuesta es sí. Así es. Hay hormonas, químicos emocionales y muchas otras cosas. Y todo esto también va a la placenta. ¿Y por qué es importante? Porque el medio ambiente de la madre es el medio ambiente del feto. Si la madre está feliz, el feto tiene una química feliz.
Si la madre tiene miedo, el feto tiene la química del miedo. Si la madre no desea tener el bebé porque va a interferir con la familia, el bebé tiene la química del rechazo, aún antes de nacer. El punto es que el 50% de nuestra personalidad se desarrolla con la química del vientre antes de haber nacido, la cual está conectada a la madre y al padre. No solo a la madre, porque si el padre no actúa bien, afecta a las emociones de la madre, que luego afectan a las emociones del feto. O sea que la madre y el padre están formando esto. Ahora te voy a mostrar un ultrasonido en italiano que nos muestra al feto y una pelea entre la madre y el padre para mostrarnos la reacción del feto. La mayoría de la gente piensa que el feto solo está ahí. Pero mira esto, presta atención. Miren. Basta! Mi hai stufato! Non ti sopporto più! Insomma, basta! Quando un bambino nasce, ¿Se han dado cuenta? ¿Han visto cómo ha saltado el bebé? Vamos a ponerlo de nuevo. miren. Ahí grita el papá y salta. Basta! Mi hai stufato! Non ti sopporto più! Y ahora cuando se rompe algo, ¿qué pasa? Quando un bambino Salta. nasce, ¿Se dan cuenta? miren. Vamos a verlo una vez más. Basta! Mi hai stufato! Non ti sopporto più! Insomma, basta! Quando un bambino Y ahí nasce, vuelve a saltar. El punto es este. Ese bebé, durante su desarrollo, está aprendiendo un patrón. Si el patrón se repite, el bebé aprenderá la química emocional. Hagámoslo más simple. La conducta es como una canción que tiene música y letra. La química emocional es la música. El bebé aprende la música, pero no sabe las palabras. No sabe nada sobre estar feliz, triste o tener miedo. El bebé no sabe eso, pero conoce el patrón. O sea, que cuando el bebé nace, trae la memoria del patrón. ¿Y qué es lo que hace? Crea la letra a través de las experiencias de vida para igualar la conducta. Y puede ser algo positivo, como vemos ahí ahora en la pantalla, o puede ser una letra negativa. O sea que la conducta está formada antes de que el bebé haya nacido. Pongamos un ejemplo de qué puede sentir el bebé cuando su mamá llora. Para eso vamos a ver 4 puntos de lo que sucede con el feto. Cuando una mujer embarazada se siente triste o estresada y llora, genera cortisol. El cortisol es una hormona que se produce cuando estamos sometidos a actividades que nos causan estrés, tristeza o enojo. Durante el embarazo, experimentar dichas emociones de forma constante pues puede ocasionar que el cortisol entre en la placenta, lo cual influye en el desarrollo cerebral de los niños y puede afectar su coeficiente intelectual a largo plazo. ¿Qué más pasa cuando una madre embarazada llora? Daña la autoestima. Durante el primer año de vida se forma una importante relación de apego entre el bebé y su madre. Un lazo que le da seguridad, lo hace sentirse amado y protegido. Así que cuando la madre sufre de inestabilidad emocional durante el embarazo y después del parto, se corre el riesgo de que el pequeño no forme un apego seguro, pudiendo afectar la autoestima e incluso las relaciones interpersonales que establezca el niño conforme vaya creciendo. Cuando una madre embarazada llora, afecta al desarrollo físico y emocional del bebé. De acuerdo con el doctor Kurt Sandman, los estados prolongados de tristeza pueden generar que el desarrollo del bebé sea más lento. En cambio, la felicidad y la tranquilidad emocional pues, suelen tener un impacto positivo. Estudios recientes relacionan la hiperactividad y ansiedad infantil con las emociones vividas por la madre durante el embarazo. Pues el sistema nervioso del pequeño se desarrolla con esta tendencia. Cuando una madre embarazada llora, puede enfermar. Cuando experimentamos emociones negativas, segregamos hormonas tóxicas, el corazón se acelera y se deprime el sistema inmune, por lo que somos más vulnerables ante las enfermedades. Y ojo, recuerda que enfermar durante el embarazo es muy delicado y debido a que algunos procedimientos y medicamentos no son recomendables durante esta etapa, lo mejor sería mantenerse lo más sano posible. Bien, pues ahora ya sabemos la importancia del funcionamiento de nuestra mente y sabemos cómo pueden influir las emociones en el futuro bebé. Así que vamos a explicar qué es eso que hemos dicho al principio del proyecto Sentido, ¿no? Y la importancia de observar ese periodo gestacional y de concepción de nuestra vida
para poder ampliar nuestra conciencia e información relevantes. Te voy a explicar, te voy a contar la historia de cómo empezó todo esto. Este término, proyecto sentido, fue descubierto por el psicólogo francés Marc Frechet. Bien, él dedicó gran parte de su vida a analizar a través de su experiencia personal, la cual relataba de la siguiente manera. Él dice que fue concebido al final de la Segunda Guerra Mundial, allá por el 1945, y por alguna circunstancia su madre pues, debía ser juzgada y encarcelada. Así que fue una decisión de ambos padres, los padres de Marc Frechet, que decidieron concebir a un niño. De esa forma, lo que iban a conseguir es que la madre, estando embarazada, pues que el jurado fuera más indulgente con ella y las condiciones de la prisión probablemente pues, serían mejores. Así que Marc es concebido con la idea de evitar la cárcel de su madre o de mejorar su estancia allí y que su estancia fuera más confortable. Pasó los primeros 9 meses de vida fetal en prisión y su madre pues, lo tuvo allí en la cárcel y salió cuando tenía 9 meses. Este clima de concepción y los 9 primeros meses de su vida pues fueron condicionando evidentemente la vida de esta persona. Él explicaba que su madre realmente lo tuvo solo porque lo necesitaba y para que su vida fuera un poco más cómoda en la prisión. Pero ella en realidad no quería tener un hijo. Y durante los primeros 9 meses de vida, te puedes imaginar que el bebé estaba rodeado de mujeres, que todas ellas se ocuparían del bebé, menos quién. Exacto, menos la madre. Y en el análisis de esos patrones a lo largo de la vida del autoanálisis que Marc Frechet se hizo para sacar esas conclusiones sobre el proyecto sentido, era que él siempre estaba rodeado de gente, pero su sentimiento de soledad pues, era inmenso. Así que Marc Frechet es concebido con el proyecto de liberar a su madre de ese encierro y asegura haber reconocido como proyecto y sentido de su vida la misión inamovible de liberar a mujeres encerradas. Él aseguraba obtener un 99% de casos de curación en consulta. Trabajaba mayormente con mujeres y eran mujeres que también en alto porcentaje padecían de esclerosis múltiple, esclerosis en placas. La mayor parte de esas mujeres coincidían en la misma afirmación cuando acudían a su consulta, que era: me siento como si estuviera encerrada en mi propio cuerpo. ¿Se imaginan? Bien, ya vas viendo más o menos cómo este ejemplo de Marc Frechet, que te he planteado, para empezar a hablar del proyecto sentido, pues te va a ayudar a entender que existen tantos proyectos como personas. Y cada uno, evidentemente, condiciona de una forma o de otra. Casos muy comunes, sobre todo en generaciones anteriores y hoy día también, como proyectos parentales, a la hora de tener hijos tipo, debo tener un hijo porque va a continuar con la dedicación profesional del padre o la empresa familiar, ¿no? También de casos de hijos que pasan su vida con el mensaje de ser la madre o el padre de sus hermanos, o de hacer felices a sus padres, también incluso de amortiguar conflictos entre ellos, no de evitar peleas. A veces hay una pareja en conflicto y dicen: a ver, voy a quedarme embarazada para mantenernos unidos. O el papá, voy a dejar embarazada a mi esposa para mantenernos unidos. O lo dicen los dos: mira, estamos discutiendo, yo creo que si nos embarazamos y tenemos un hijo, eso nos va a unir. Pero sabemos que no siempre es así, ¿verdad? Según diversas tradiciones de sabiduría ancestral, todo nacimiento debería poder ser una aportación, un regalo para la humanidad, no una propiedad. Y evidentemente debería estar todo fundamentado sobre el amor. Así que compromiso y conciencia son factores muy apreciados y en parte muy coherentes a la hora de tener hijos. Pero como estamos diciendo, no siempre en nuestra vida cotidiana es así. Todo nacimiento es un acto maravilloso, tenga las circunstancias que tenga. Pero la experiencia, los programas preestablecidos, esos son condicionantes referentes al entorno familiar, al entorno emocional, al entorno social de cara a cómo se va a expresar la vida de esa persona. Todos los proyectos parentales, antes de concebir, tienen un carácter inconsciente, es decir, que provienen de nuestra perspectiva sutil, de esa información interna que no procesamos de manera intencionada. Determinados proyectos sentido podrían estar condicionando nuestras pasiones, nuestra profesión o de alguna manera nuestra forma de actuar en lo social, en lo familiar. Si te pones en situación, no es lo mismo la expectativa de un hijo concebido durante una noche loca que durante una noche de boda. O en una familia con 2 hijos y el tercer hijo llega por sorpresa.
Eso suele ser un rasgo claro que determina ciertas diferencias entre hermanos también. Lo primero que debes preguntarte es cuál era el ambiente, cuál era el clima en el hogar momentos antes de tu concepción. ¿Cómo estaba el ambiente? ¿Cómo estaba tu padre? ¿Cómo estaba tu madre? Pero por hacerte preguntas más específicas te preguntaría ¿cómo la relación de tus padres era antes de que tú nacieras? ¿Era una relación sana? ¿Era una relación basada en el amor? ¿Tal vez era una relación que era problemática, que era forzada? Bueno, esos son algunos de los puntos que hay que investigar, cada uno en la medida de sus posibilidades, ¿verdad? Muchas veces también una persona se da cuenta de que no era un hijo o hija deseada. Así que esta es una pregunta que también es relevante. Cuando uno nace con un proyecto de amor, de aceptación, de expectativa, es algo diferente a cuando uno nace por sorpresa o nace desde el rechazo de la madre o del padre. Así que otra pregunta sería, ¿realmente tus padres deseaban tener hijos? Tal vez fue sorpresa para ambos o tal vez fue sorpresa para uno de ellos. ¿Fue una sorpresa acompañada de tristeza? ¿Fue una sorpresa acompañada de miedo o de alegría? ¿Se dio algún tipo de shock o de impacto emocional, crisis traumática antes, durante o después de la concepción? ¿Hubo un aborto antes de mi concepción? ¿Cómo fue ese aborto? ¿Fue un aborto tratado con normalidad, aceptado, o fue un aborto que trajo un trauma emocional importante? Bueno, esas son situaciones, es información que en muchas ocasiones duele. Y a la hora de investigarla, pues no es nada fácil hablar de esto, ¿no? Pero todo lo que estamos haciendo es destaparlas para sanar heridas. Pero ¿cómo podemos sanar esas heridas, ¿no? Y cómo podemos volver a tener las riendas de nuestra vida bajo control. Bueno, eso lo veremos después. Ahora me gustaría parar un momento la presentación. Y ahora sí, me gustaría abrir los micrófonos. Perfecto, ya pueden activarlos. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda sobre esto que hemos hablado hasta ahora. Si pueden levantar sus manos virtuales o... ¿Alguien quiere preguntar algo? Wow, o lo he dicho muy claro o lo he dicho muy difícil. Sí, Vero. ¿Tu micrófono? Ahora sí. Sí, gracias. Cuando yo nací, mi mamá había perdido a un bebé 2 meses. O sea, me concebió a mí a los 2 meses de haber perdido a su primer hijo, varón, del cual se sentía ella muy orgullosa porque era muy lindo, pero además que en el parto fue un parto forzado muy traumático hasta la fecha para ella y el bebé murió a los 3 días porque lo lastimaron. Entonces, después se embarazó inmediatamente de mí y entonces, ¿cuál viene siendo el proyecto sentido de mi vida? Bien, eso habría que analizarlo con más calmita, ¿ya? Pero normalmente, en ese caso, como fue muy poco tiempo, fue como un par de meses después que se embarazó de ti, tu mamá estaba sufriendo, y además la tienes al lado, ¿no? Buenas noches. A ver si es así. Vamos a ver si tu mamá es así como estoy diciendo. Usted, cuando se quedó embarazada de Verónica, aún estaba en su mente la pérdida del bebé que había tenido, que había fallecido. Se sentía triste, ¿no es cierto? Sí. Y tenía miedo por un lado tenía miedo de embarazarse, pero por otro lado quería embarazarse, porque quería como llenar ese vacío que había dejado ese bebé. ¿Verdad que sí? Sí. Exacto. Entonces ahí vemos que el proyecto sentido que usted le estaba transmitiendo a Verónica posiblemente era el siguiente. Quiero sustituir o quiero volver a recuperar el bebé que perdí. Obviamente sabía que no podía ser, pero sí le iba a alegrar el nacimiento de un nuevo bebé el dolor que tenía dentro. Pero por otro lado, formándose Verónica dentro de su vientre, lo que estaba pasando es que se estaban mezclando lo que se llaman memorias celulares. Una memoria celular es lo que se conoce comúnmente como ADN, ¿verdad?
Pero el ADN no es solamente memoria celular en cuanto al color de ojos, la altura y todas estas cosas, ¿no? Sino también son memorias que tenemos de situaciones que hemos pasado, o sea, sentimientos, emociones, heredados. Una mamá cuando está embarazada, todo lo que siente el feto es lo que siente la mamá. Siente la tristeza, siente la alegría. Si hay discusiones, como hemos visto ahora en el video, ¿no? Cómo salta el bebé. Todo eso lo transmite, lo bueno y lo malo. Y claro, su tristeza, su dolor, todo eso también se lo transmitió a Verónica, de una forma o de otra. Y probablemente pues le está afectando en su día a día como persona adulta. Pero también quedan residuos entre comillas, ¿no? De la memoria emocional, de la memoria celular, quiero decir, del bebé que había muerto. Porque el bebé murió dentro de usted o después de nacer. Después de nacer. ¿Cuánto tiempo? Al otro día que nació. Ya, pero igualmente era muy reciente. O sea, recién estaba recuperándose usted también, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, dentro, aunque sí que sacaron la placenta, sacaron todo lo que había dentro, siempre queda, claro, no es que sea suciedad, es memoria celular, son células. Son células que quedan por ahí que son 2 meses. O sea, está demostrado que no solo en 2 meses, hasta 1 año y medio después, aún queda ese residuo de memorias celulares por ahí, en la zona del vientre, ¿no? En el útero. ¿Y qué pasa? Que a veces se junta con el otro feto que están haciendo, que se está gestando, quiero decir, ¿no? Y ese proceso de gestación, no siempre, porque todas estas cosas que digo hay que tomarlo con pinzas, estoy hablando de forma muy general y después hay que ver de forma muy precisa, ¿no? Pero muchas veces esa fusión hace que la persona cuando crece, cuando ya se hace una persona adulta, pueda tener problemas, por ejemplo, bipolaridad. ¿Por qué? Porque la bipolaridad son cambios de humor repentinos que uno no se entiende. No me entiendo a mí mismo por qué me está pasando esto. Porque dentro del cerebro hay una lucha interna. ¿Quién soy? ¿Soy quien he nacido? En este caso, soy Verónica, ¿no? ¿O soy el hermano o la hermana que tenía que nacer? O sea, ¿estoy haciendo lo que yo quiero o estoy haciendo lo que programaron a mi hermano o mi hermana y que no pudo hacer? Y esa lucha que hay dentro, eso es lo que se llama proyecto sentido. Uno de ellos. ¿Lo ve? Y esto sería, por ejemplo, hijo de sustitución, que se llama. Hijo de sustitución normalmente es eso, cuando se ha perdido a un bebé en la familia, se sustituye por el dolor o por lo que sea con otro. Y más bien que, bueno, no lo sé, a ver, Verónica, se llama Verónica, bien. ¿El otro hijo era varón o era mujer? Varón. ¿Y cómo se llamaba? Juan. Bien, entonces Juan no tiene nada que ver con Verónica, pero hay personas que a lo mejor, como se llamaba Juan, para mantener la memoria le pone Juana. ¿Se da cuenta? Y ahí se lía más la cosa, porque ahí sí que es, ya no soy Verónica, ahora soy Juana. ¿Lo ves? Ya no tengo mi nombre, ya no soy tan individualizada. Ahora soy la sustitución, el que sigue, el que tenía que haber sido de la otra persona. Y eso es una carga muy grande para un bebé. Y cuando crece, más todavía, porque claro, está cargando a 2 personas sin darse cuenta. ¿Lo entiendes? O sea, estamos hablando de emocional, lo que hay en el subconsciente. No sabe hacia dónde tirar, hacia dónde dirigirse. ¿Lo ves? Y eso sería, por ejemplo, un proyecto sentido. Ahora, Verónica, tal como has dicho, ¿cuál es mi proyecto sentido? Eso habría que definirlo. Todo depende del proyecto sentido que tenía tu mamá para ti. Y eso lo vamos a preguntar, aprovechando que está tu mamá. A ver, Flora, ¿verdad? ¿Se llama? Doris. Doris, ay, mira, Doris, perdón. Doris, cuando usted se embaraza de Vero y después nace, ¿usted qué piensa de ella? ¿Qué quería de ella? O sea, ¿qué expectativas tenía? ¿Qué quería que fuese de mayor? ¿Qué le gustaría qué carácter tuviese? ¿Qué es lo que soñaba de cuando crezca me gustaría que Vero fuera? ¿Qué diría? Que fuera una niña que estudiara, una adulta que se realizara, que lograra hacer algo en su vida. Uh-huh. Y cuando usted tuvo al bebé antes, a Juan, ¿qué expectativas cuando estaba embarazada de él, incluso cuando nació, antes de saber lo que iba a pasar, qué expectativas tenía para él?
yo esperaba de él, yo había sufrido mucho. Entonces yo esperaba de él protección. Esperaba tener un refugio, refugiarme con él. En cambio, cuando muere, la sensación de protección se va. Vuelve a sentirse vulnerable, vuelve a sentirse desprotegida, ¿verdad que sí? Sí. Y claro, como ahora no siente la protección externa, lo que busca es la protección interna, en el sentido de que cuando se queda embarazada de Vero, usted lo que está pensando es que no se muera. Sí. Que viva. Le sale el instinto protector a usted. Usted la empieza a proteger a Vero, ¿no es cierto? Sí. Pero ahora que Vero crece, ahora que es adulta, ¿quién cuida a quién? Ahora ella me cuida a mí. ¿Ve ahí el proyecto sentido? El proyecto es embarazarse. El sentido es ¿para qué me embarazo? Inconscientemente, quizás no lo estaba pensando así, pero inconscientemente me siento desprotegida, voy a proteger a este bebé para que cuando crezca me proteja a mí. Claro, si eso le parece bien a ella, a Vero, cuando crece, no es una carga, es un proyecto de sentido bonito. Pero si es una carga para ella, si el sentido de tengo que proteger a mi mamá, a mis hermanos, a todo el mundo, es una carga grande, enorme. Y eso es lo que hay que liberar, eso es lo que hay que sacar. De eso va. El proyecto de sentido no es solamente decir, ni modo, no me queda más remedio que aceptar lo que pasó. No, no, no. El proyecto de sentido es entender qué pasó para poderlo solucionar. Ahora, Vero, te veo preocupada. Te veo triste. ¿Te ha hecho clic algo de lo que he dicho? Bien. No hace falta contar. La cosa es eso, que tenga sentido, que te haga clic y que digas, ahora lo entiendo, ahora sé qué es lo que está pasando, ahora sé por qué estoy así. ¿Ya? Porque ahora hay mucha gente. Todo eso ya lo vamos a ver más adelante porque voy a presentar una sorpresita que tengo después. ¿Ya? Pues gracias, Vero y Doris, por la participación. ¿Qué más le gustaría comentar? O hacer alguna pregunta. ¿Sí, Flor Ramírez? Buenas noches. Cuando estaba explicando sobre la persona que nació en la cárcel y creo que me perdí un poco en el diálogo cuando estaba diciendo que empatizaba con las personas que tenían esclerosis múltiple porque él se sentía paralizado, se sentía... No, más bien la mamá. Piensa que Mark Frechet, el que descubrió el proyecto Sentido, su mamá estaba en la cárcel. O sea, su madre estaba en la cárcel y, resumidas cuentas, lo he explicado, pero resumidas cuentas es que se embaraza no porque quiere embarazarse, sino porque si no me embarazo me van a poner la peor prisión, el peor lugar, pero si me embarazo por pena, pues bueno, me van a poner en un sitio que me van a tratar mejor. Entonces no es por amor, no es porque quiera un bebé. Se embaraza por conveniencia, por egoísmo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que el proyecto sentido del niño eran dos cosas. Era liberarla de la prisión o hacerle la vida más sencilla dentro de la prisión. Entonces, cuando nace el bebé, aunque la mamá lo rechaza, el bebé es completamente leal a la mamá en el sentido de tengo que hacer lo posible por sacarte de aquí. No podía, porque era un bebé, ¿no? Pero cuando crece y se hace adulto, ya no es la mamá, ya ver cualquier mujer, porque en su consulta el doctor Frechet dice que le costaba mucho hacer terapia con hombres. También tenía, pero le costaba mucho. Pero se sentía más cómodo con mujeres. Era más fácil para él. Y el 99% de las mujeres, pues ya digo, se recuperan perfectamente. Pero era psicólogo, ¿eh? O sea, estamos hablando de psicólogo o oncólogo, eran las dos cosas. Tenía que ver psicología con oncología. O sea, eran de personas que estaban en fase terminal, entonces les daba ¿cómo te diría? Ánimo, les daba instrucciones, les daba terapia para que pudiesen sobrellevar lo mejor posible la fase oncológica. Pero esas personas que iban no solamente eran con cáncer. Dice que la mayoría tenían esclerosis múltiple. Es como que atraía a ese tipo de mujeres
porque la esclerosis múltiple pues, te mantiene en una silla de ruedas o te mantiene que no te puedes mover en una cama, y las personas decían que con la esclerosis múltiple me siento encerrada en este cuerpo, o sea, no puedo moverme. Me gustaría hacer muchas cosas, pero me siento encerrado. Entonces, simbólicamente, ese cuerpo tieso que no podía moverse representaba para la persona la cárcel. Y Mark Frechet, al poder ayudar a este tipo de personas, sentía inconscientemente como estoy liberando a mi mamá una y otra vez de prisión. Ya que no pude realmente sacarla, pues estoy sacando a otras mujeres en nombre de mi mamá. ¿Entiendes? Entonces se diría que lo tomó como una meta personal, que tenía como como que, ¿cómo se diría? Como un drive, como que eso lo tomaba personal, porque tenía un deseo de ayudar de esa manera. Exacto. En el caso de él, aunque fue un hijo no deseado y aunque tenía ese proyecto lo hizo para bien. O sea, le gustó, ayudó a muchísima gente hasta el día que murió, ¿no? Entonces, por eso digo que un proyecto sentido puede ser bueno o puede ser malo. No bueno o malo por parte de papá o de mamá, sino bueno o malo como lo aplica el hijo, como lo aplica la persona. Entonces, personas que vienen a consulta que tienen algún problema de proyecto sentido, que han venido varios, es un problema de proyecto sentido. ¿Un problema por qué? Porque o tienen una carga que no saben cómo deshacerse, o son personas que a lo mejor tienen 50 años y siguen viviendo con papá y mamá, y ese proyecto sentido de vivir con papá y mamá, incluso hasta tener una relación, o sea, casarse, salir de casa, pero no funciona la relación y vuelven a casa. Hasta eso, porque inconscientemente se sienten culpables de no poder dejar a mi papá o a mi mamá porque tengo que cuidarlos. Si no los cuido yo, no los cuida nadie más. Es que tienes más hermanos, sí, pero yo siento que tengo que cuidarlos. ¿Por qué? Porque esa persona normalmente suele ser el último hijo, cuando ya los papás son mayores, que es hijo, eso se le llama hijo bastón, bastón de la vejez. Porque ese tipo de hijos es como que ya los conciben, los gestan, ¿no? Para que cuando crezcan me cuiden. O sea, estoy teniendo este hijo porque ya estoy mayorcito o mayorcita y entonces me va a cuidar. Inconscientemente lo hace, la mamá o el papá, pero al hijo se le queda o a la hija y acaba cuidándolo. Claro, cuando el hijo está feliz de la vida cuidando a los papás, bien, pero cuando es este caso, por ejemplo, que se casa, que no le funcionan las relaciones, que dura muy poco tiempo, y lo que quiere es casarse, lo que quiere es salirse de casa, no quiere estar allí, ¿no? Eso es un problema. ¿Lo ves? Pero hay técnicas que se puede liberar eso, que se puede cortar con eso, ¿no? Y puede uno tomar, pues, como hemos dicho en el tema de hoy, las riendas de tu vida. ¿Ok? Gracias. Un placer. ¿Alguien más? ¿Sí, Nancy? Sí, buenas noches. Buenas Noches, noches. Marcos. ¿Cómo está? Buenas Buenas noches. Bueno, mi consulta es, bueno, yo antes de concebir a mi hijo, yo no es que no lo quería, no quería tener hijos, pero era porque yo tenía un problema, pero que yo no sabía que tenía ese problema, bueno, mentalmente o psicológicamente, pero cuando ya me casé y, o sea, mi hijo ya me he embarazado, pero no es que yo no lo quería a mi hijo, sino que el problema que yo tenía era el temor, ¿no? Un gran temor tenía de tener un bebé por varias cosas que a mí me ha pasado, pero después, bueno, yo he tenido a mi hijito y lo he aceptado, pero seguía teniendo yo un temor que yo no me entendía por qué tenía ese temor. Y cuando ya mi hijito, toda la gestación, sí, digamos, yo lo he querido, a veces sí, pocas veces también le hablaba, le daba información, o sea, todo lo que yo podía, ¿no? Pero sí, a veces estaba yo triste, tenía miedo que nazca, pero al final nació y a medida ha ido creciendo mi hijito, hasta casi más o menos los 3 años, un poco le notaba muy triste a mi hijito. Tenía una tristeza, sí, pero no entendía por qué. Y después yo ahí he descubierto, ¿no? No era una enfermedad, ¿no? Sino que he tomado la terapia, ¿no? Con usted, doctor, y he tomado la terapia y me ha ayudado, ¿no? Me he recuperado.
ahora estoy mucho mejor. Y también noto, ¿no? Que mi hijito ha recuperado, ¿no? Es más alegre, es bien inteligente, ¿no? En el colegio, ahorita capta todo, ha aprendido a leer incluso casi a los 4 años y ya ha mejorado, ¿no? Ahora es bien feliz, le noto bien feliz, tranquilo. Y eso, y ahora mi pregunta es que si a él le va a afectar cuando sea más grande el problema de la concepción, digamos, ¿no? Que ese temor que yo tenía, ¿no? De un suceso que a mí me ha pasado, pero que ahora yo lo he podido superar, ¿no? Gracias a la ayuda de las terapias. Pero ahora eso quería saber, ¿no? Si a mi hijo, cuando ya sea más grande, le va a afectar eso o cómo yo le puedo ayudar a él. Bien, buena pregunta. Bien, Nancy, piensa que has dicho algo muy interesante. Cuando tú estabas mal, él estaba mal, él estaba triste, igual que tú. Pero cuando estabas bien, cuando te pusiste bien, él también se puso bien. ¿Te das cuenta? Eso es muy importante, porque eso lo que has hecho es reparar. Piensa que los hijos, y esto se ve mucho, sobre todo en el proyecto Sentido, hasta los 3 años hay una relación muy íntima y directa con mamá, psíquica. Ojo, no es de telepatía, ¿eh? Psíquica, ¿por qué? Porque tú sabes que cuando tu hijo pues, era un bebé, ¿no? Y de repente te levantabas a las 2 de la mañana y dices, mi hijo tiene fiebre, ibas y tenía fiebre. O mi hijo creo que se siente mal. Y había como un sexto sentido, ¿verdad? Ese sexto sentido es porque ha estado 9 meses dentro de ti y ha tenido todas las vivencias, todas las emociones, todo lo ha sentido. Pero cuando nace, no corta el cordón umbilical emocional, corta el cordón umbilical biológico, que es diferente. El cordón umbilical emocional tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con las vibraciones. El cerebro transmite ciertas vibraciones de onda que lo que hacen es, imagínate como si fuese un móvil, ¿no? Un celular, que lo que hace es transmitir diferentes frecuencias. No es lo mismo las frecuencias de un móvil que la frecuencia de la tele, que la frecuencia del wifi, que las frecuencias de lo que sea, ¿no? De una antena satelital. Son diferentes frecuencias. El cerebro hace lo mismo. Entonces, hay una frecuencia muy directa con el bebé hasta los 3 años de edad. Algunos dicen incluso hasta los 7 años de edad. Va variando por ahí, ¿no? Dependiendo de la persona. Pero lo interesante es eso, que esa frecuencia es lo que ayuda, y eso se ha demostrado científicamente, ayuda al bebé a que pueda, como has dicho, que lea antes, por ejemplo, que con 3, 4 años ya pueda aprender a leer antes que otras personas, que aprendan las palabras. A mí, por ejemplo, me impresionaba muchísimo cuando mis hijos decían papá, decían mamá, balbuceaban, pero al cabo de nada, unos meses ya hacían frases, ya hacían preguntas, ya utilizaban verbos, cuando nadie les ha enseñado los verbos ni las conjugaciones, y hablaban, y no eran loros, no repetían, eran preguntas que salían de ellos mismos, ¿no? A lo mejor tenían 1 año y medio, 2 años, y a su manera, pues hacían una pregunta que dices, ¿cómo lo saben? ¿Quién les ha enseñado? Es esa vibración del cerebro que transmite la mamá y el hijo, que como que se comunican, es lo que hace que el hijo pueda aprender mucho más rápido. ¿Lo ves? Y claro, si esa vibración ayuda a que aprenda más rápido, también ayuda a que entienda más rápido, como tu caso. Si tú estás mal, tu hijo es tu espejo. No es él el que tiene que mejorar si está enfermo. Y fíjate que hablo de enfermo. Si tu hijo con 3 añitos, por ejemplo, con 2 añitos, lo ibas a llevar a la guardería o al kinder, ¿no? Y de repente tenía fiebre, el problema era tuyo, no era de él. Tenía fiebre, ¿por qué? Porque se sentía desvalorizado, se sentía que no lo cuidaban. Pero no es porque se siente él así, es porque tú te sentías así en casa. Por tu esposo, por la vecina, por lo que sea, pero te sentías desvalorizada. Y el bebé, pues, tenía fiebre. Si, por ejemplo, se resfriaba, tenía mucha mucosidad, estaba moqueando todo el rato, es porque algo no le huele bien, tiene que ver con desconfianza, hay algo que no está bien, no es correcto. Si tú tenías mucha desconfianza en cuanto a dejar a tu hijo con alguien o dejarlo en la escuela o que le pase algo o que le hagan bullying o lo que sea, esa preocupación tuya se la transmitías a él con mucosidad. ¿Lo ves? Entonces, todo influye tanto biológicamente como emocionalmente, ¿no? Y mamá e hijo están muy conectados. Por eso, si tú estás mal, tu hijo está mal. Y si tú estás bien, tu hijo está bien. Por eso hay un libro que se llama Mi hijo, mi espejo. Ahí explica todo esto así, ¿no? Lo que se llaman las neuronas espejo, que repiten lo mismo que otro. Pues las neuronas espejo no simplemente si yo bostezo, tú bostezas. Eso es una neurona espejo. Pero entre mamá e hijo, las neuronas espejo es lo que yo siento, lo sientes tú. ¿Ok? Así que, en cuanto a tu pregunta,
A ver, habría que esperar a que crezca, ¿no? Pero yo creo que no. Yo creo que si tú sanas, él también sana. Es como que has cortado ese cordón umbilical emocional en el sentido negativo. ¿Ok? Fernando. Muchas gracias, doctor. Un placer, Nancy. Adelante, Fernando. Gracias, Marcos. En el directo sentido, un bebé cuando está antes de nacer y sabemos que el bebé siente si la madre realmente lo desea o no, ¿verdad? Exacto. ¿Puede el bebé, por algunas circunstancias, él mismo tomar, digamos, el impulso, ¿verdad? A no nacer o a ser el resultado de un aborto prematuro? ¿El bebé puede tener parte en este aborto? Sí. Digámoslo así, por decisión propia. Exacto. No es que tenga decisión propia porque su consciente todavía no está en marcha, ¿no? Pero sí, como hemos dicho, no tiene la letra, pero tiene la música. Entonces, si el rechazo es tan grande, ay, ¿para qué me embarazó? No quiero a este niño, lo odio, ¿no? El sentimiento de rechazo es tan grande que para hacer feliz a la mamá, fíjate qué interesante, que todo lo que hace el bebé, aunque sea rechazo, aunque sea la mamá le odia, es por su lealtad. O sea, la mamá va a ser feliz si me muero. Y se muere. ¿Lo ves? Y hasta incluso después de nacer. En el caso de esta persona, tenía una relación ya por terminar, ¿verdad? Ya se veía lo inevitable. El padre ya había conseguido otra pareja, la esposa se enteró, pero coincide con que, bueno, no sé si puede decir coincide, pero eventualmente la persona queda embarazada sin planearlo en apariencia. En este caso, la madre, pues obviamente piensa, no puedo estar embarazada porque ese no es el mejor momento. ¿Por qué? Porque mi relación muy posiblemente va a terminar. No debería tener o traer este bebé al mundo en una situación así. Eso puede haber sido el motor de que el bebé pudiera realmente, en este caso, la madre explica que un día antes de abortar sintió que el bebé se movía, digamos así, por última vez. Aun cuando unos días atrás en la consulta médica, de acuerdo a algunos exámenes, le habían dicho que el bebé ya no se movía, que no respiraba y que iban a tener que hacerle una cirugía, ¿no? para retirar al bebé. Al día siguiente, la madre cuenta que logró sentir cómo se movió el bebé, y lo cual por primera vez le dio gusto. Desafortunadamente, al día siguiente ella experimentó un aborto prematuro. Fíjate qué interesante lo que acabas de decir. Le dicen, el bebé ya no se mueve, así que ella ya está mentalizada, y probablemente no se sentía triste, diga, bueno, qué bien, puf, me he librado, posiblemente. Pero luego se mueve y en lugar de sentir rabia o sentir miedo, se siente feliz en ese momento. Pero lo que está haciendo el bebé era despedirse, porque la sensación de mamá del principio sería un alivio si mi bebé no estuviera. Mira, el cerebro tiene mucho sentido del humor, el subconsciente sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe embarazo si la persona realmente no lo quiere. Marcos, ¿qué barbaridad se está diciendo? Incluso una violación. ¿Cómo puede ser? Estamos hablando si no lo quiere subconscientemente, ¿ya? Si el inconsciente. ¿En qué sentido? Una persona que dice, no quiero embarazarme, no, tiene miedo, le da miedo, ¿no? Se estresa, ay, no, embarazarme yo, no, para nada. Me aterraría embarazarme. ¿Y qué hace el cerebro? Como te estresa embarazarte, te embarazo. ¿Para qué? Para que te des cuenta que no pasa nada. ¿Ves? Sigues viva, estás bien, no pasa nada. Estás embarazada y sigues viva. Ya no hace falta que tengas miedo. Pero está el otro extremo. También hay situaciones de parejas que llevan años intentando embarazarse y no hay forma. Les aterra el no embarazarse. Les da miedo, es que quiero tener un bebé, es que ya estoy llegando a cierta edad y no voy a poder tener el bebé. Quiero un bebé, es que quiero un bebé y no hay forma, no quiero. Le da tanto miedo no poderse embarazar que el cerebro dice, tranquila, no te voy a embarazar para que veas que no pasa nada. Si no te embarazas, no pasa nada. Sigues viva, el mundo sigue. ¿Lo ves?
Entonces, en este caso es bastante complejo en el tema de aborto, ¿no? Porque una cosa es lo que conscientemente quiere la persona y otra cosa es lo que inconscientemente. El bebé siempre va a estar pendiente, emocionalmente hablando, de lo que la mamá necesita, no de lo que la mamá teme. ¿Lo ves? Entonces, si a la mamá le estresa que el bebé nazca, el bebé lealmente va a decir no voy a nacer. ¿Lo ves? Ahora, lo curioso es que la mamá, al momento en que se movió, se alegró, pero es como que se alegró por última vez. Bueno, si tú la has atendido, cuando perdió después el bebé, realmente, ¿cómo se sintió? ¿Tú la viste aliviada? ¿La viste triste? ¿La viste neutral? ¿Cómo estaba? No estuve presente, solamente una experiencia de una persona. La otra parte que es, en este caso, si le sigue afectando a la madre, dos preguntas. El bebé antes de nacer, se le pudiera de alguna manera para que la madre pueda liberarse de esta parte, hacer el ejercicio, algo que libere a la madre de la acción que tomó el bebé, del aborto, digámoslo así, como para liberarse de ese trauma. Claro, pero eso ya sería consulta psicológica para la mamá. El bebé ya no se puede hacer nada en ese caso, ¿no? Lo que sí se podría haber hecho, si se da cuenta, por eso he dicho que es muy importante el cómo se atiende a una mujer embarazada, pues que de verdad habría que tenerla en una burbuja de cristal cuidándola día y noche, no por ella sola, sino porque el bebé influye mucho cómo pueden hacer, ¿no? Tanto biológicamente como emocionalmente, y cómo puede trascender eso en su vida, ¿no? Cómo puede ser de importante para él mismo, o sea, la autoestima, o cómo puede ser de baja de querer suicidarme, ¿no? Hasta el día de hoy hay personas que tienen instinto suicida. ¿Por qué? Porque no siempre, vuelvo a decir, siempre todos con pinzas, hay que agarrar las cosas con pinzas. Estoy hablando de forma muy general, ¿ya? Pero muchas veces es por eso, es porque nacieron rechazados. O sea, nació, sí, nació, creció. Ahora es una persona adulta, pero es más propensa al molesto en este mundo. Estaría mejor la gente sin mí, sobre todo mi mamá. ¿Ves? Entonces, claro, ahí es delicado el tema, ¿no? Entonces, en el tema de esta mujer, claro, ya no sería proyecto sentido si se hace una terapia, ¿no? Sería una terapia de duelo, que se dice, ¿no? Que es para poder entender qué es la muerte, el proceso que hay, ¿no? La aceptación, porque lo primero que hay siempre es una negación, ¿no? Ante cualquier persona que se muere. No sé si contesto tu pregunta, Fernando. Sí, tiene razón, es más relacionado más hacia la persona misma en lo que le causó el trauma, ¿verdad? Otra cosa sería, Fernando, que está embarazada la mujer, ¿no? Que tiene problemas fetales, pero que está todavía ahí el bebé bien, y ella toma conciencia y lo que hace es que quiere, no, lo que quiero es que mi bebé nazca sano y nazca bien. Ahí sí, porque ahí tiene la oportunidad de cambiar, de darle la vuelta a la tortilla, que se dice, ¿no? De darle la vuelta a las cosas y que el bebé realmente pues cambie ese proyecto de sentido que tenga por otro positivo. Porque todos tenemos proyecto de sentido. Puede ser positivo o negativo. La cosa es siempre activarle el positivo. Pero para eso hay que saber cuidarse muy bien como mamá y cuidar muy bien a la esposa, a la hermana, a quien sea que esté embarazado. ¿Ok? Muchas gracias. Un placer. Benjamín. Sí, buenas noches, Marcos. Buenas noches. Mi pregunta es muy común que mujeres sufran de endometriosis. Entonces, ¿está asociado con el proyecto sentido esta afectación? Es posible. Es posible en el sentido, por ejemplo, de las mujeres que les cuesta embarazarse, ¿no? Si una mujer que le cuesta embarazarse, pues tiene problemas en el endometrio, ¿no? O con los óvulos, o con ¿cómo se llama? Las trompas de falopio, con toda la zona, ¿no? Entonces, hay algún bloqueo que hace que no se pueda concebir, ¿no? Entonces, puede ser un proyecto sentido que venga de atrás. Quizás mi abuela tuvo 2 hijos y los 2 hijos se murieron. Mi mamá me tuvo a mí, yo nací, pero tuvo otro hermano que se murió. Entonces, en la cabeza que se le queda a la mujer, que normalmente pasa eso en la mujer, ¿no? Es
si me quedo embarazada, posiblemente se muere el bebé, porque en mi familia los bebés se mueren, inconscientemente, ¿no? Y entonces no quiero quedarme embarazada porque podría morir el bebé. El miedo, en este caso, sí que lo que hace el cerebro no es embarazarla, sino todo lo contrario, porque es tan terrorífico, no por ella, no por el miedo a ella, sino de que a quien va a tener muera, que lo que hace es, te voy a hacer como que te sientas embarazada poniéndote ciertos quistes, ciertos bloqueos en la zona endometrio, para que sientas que estás, o sea, que estás como ovulando, que estás embarazada, pero que no lo vas a tener. Y eso que te calme, ¿no? Así que sí, podría ser. Ahí sí se podría trabajar con un proyecto sentido. Muy bien, pues, ¿les parece si continuamos? Les tengo una pequeña sorpresa y anuncio. Así que voy a silenciarles nuevamente y vamos a compartir nuevamente pantalla. Bien, ok. Muy bien, pues como hemos hablado, pues estos proyectos de sentido son situaciones, es información que en muchas ocasiones pues duele a la hora de investigarla, no es fácil hablar de esto, pero podemos hacer algo para tener algo bajo control. Así que tengo el placer de presentarles el curso Proyecto Sentido Gestacional, cómo liberarme de los programas heredados al nacer. Así de largo. Ya nos vamos a centrar sobre todo en eso. No es un proyecto de sentido gestacional, general, es muy concreto, para poder liberarme de los programas heredados al nacer. De estos ejemplos que hemos puesto hoy, pues, ¿cómo me lo puedo quitar encima? ¿Cómo puedo quitarme esta carga? ¿Cómo puedo tomar las riendas de mi vida? ¿Cómo puedo hacer para sentirme mejor? ¿Bien? Bueno, pues el proyecto Sentido Gestacional, cómo liberarme de los programas heredados al nacer, está especialmente diseñado para que reconozcas, descubras y soluciones las influencias ocasionadas por las intenciones y deseos de tus padres en tu etapa de gestación. Desde los 9 meses antes de nuestra concepción, fíjense, 9 meses antes de nuestra concepción, no cuando nos concebimos, hasta los 3 años de edad, parto y desarrollo de los 3 primeros años de nuestra vida nos va a condicionar en nuestra vida de adultos. Este curso pretende enseñarte de forma sencilla y sobre todo muy práctica, acompañarte a que indagues en tu propio proyecto sentido, ¿no? A través de las explicaciones, tomas de conciencia y tareas que se proponen, con el fin de que puedas experimentar cambios positivos en tu vida o en las de otra persona a la que quieras ayudar. Ahora, ¿qué aprenderás en este curso online en vivo? En este curso nos vamos a centrar en conocer el proyecto sentido, es decir, cómo afecta el cómo fuiste concebido en tus emociones y tu salud y también en las memorias celulares que hemos hablado, ¿no? O sea, cómo influyen los shocks emocionales de tus familiares en tu información genética. ¿Qué vamos a ver? Vamos a conocer por qué el cuerpo grita lo que la boca calla. ¿Qué es eso? Bueno, en esta sección vas a conocer la relación que hay entre las emociones y nuestras enfermedades. Eso desde la óptica de la biosinapsis homeostática, que vamos a explicar qué es eso en el curso. ¿Bien? ¿Qué más vamos a aprender? Bueno, pues vas a entender cómo influyen las memorias celulares en nuestra manera de ser y de pensar. En esta sección vas a aprender a identificar los programas heredados por nuestros familiares insertadas en nuestro ADN emocional. También vas a comprender la importancia de cuidar a una mujer durante su embarazo, cosa que hemos repetido bastante hoy, ¿no? Tal como hemos podido aprender hoy, es muy importante, diría que vital, para el buen desarrollo físico y emocional del futuro bebé, que su madre se sienta feliz, protegida y amada. En esta sección aprenderemos lo que podemos hacer antes, durante y después del embarazo para prevenir cargas emocionales no deseadas en el bebé. También verás cómo influye la forma en que naciste en tomar buenas o malas decisiones. En esta sección sabrás cómo influye la manera en que alguien nace en su desarrollo físico, social y emocional. En la forma de nacer, lo que me refiero tiene que ver si es parto natural, si es poscesárea, si tenía el cordón umbilical enrollado en el cuello, si utilizaba un forceps, si nació, si es sietrimesino, si nació de pompis, que se dice, ¿no? Por detrás, si nació al revés. Todo esto lo vamos a averiguar y vamos a ver cómo influye. Y también sabrás cómo sanar a tu niño interior para tomar las riendas de tu vida. Bueno, en esta sección vamos a aprender cómo sanar las heridas de nuestro niño interior.
¿Qué es el niño interior? Bueno, el niño interior en el proyecto Sentido y en Biosinapsis tiene mucho que ver con el trauma que viví en mi infancia, incluso desde la gestación mismo, y cómo liberarme de eso, ¿no? Es como un viaje al pasado en una máquina del tiempo, donde podemos hablar con nosotros cuando éramos pequeños y qué es lo que nos estaba atormentando, molestando y cómo poder solucionar eso. Incluso, ya digo, hasta cuando estábamos en el vientre materno, ¿ok? No es hipnosis, no es nada de eso, ¿eh? Esto es PNL, es programación neurolingüística, que vamos a ver de lo que trata y es muy interesante. Y son herramientas que podemos utilizar tanto en nuestras consultas como en nosotros mismos como en nuestros familiares. Así que si deseas conocer más acerca de este práctico e interesante curso, pues te invito a que me escribas por WhatsApp al número que aparece en pantalla, que es el +591, es el código de país, el 725 62 722. Repito, +591 725 62 722. Ahora solo me queda darle muchas gracias a todos vosotros por haber participado en esta pequeña presentación y espero pues veros en el curso, ¿no? Que estoy seguro de que va a ser de mucha ayuda para todos. Así que por el momento lo dejamos hasta aquí y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.